Iniciamos Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador público certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Bienvenidos. Bienvenidos a otro programa más de Reto Contable, un programa del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco que se transmite a través de Sintonía UTAP en FM 102.5. Un programa en el que se tratan diferentes temas en materia contable fiscal, de importancia para ustedes estudiantes, ustedes empresarios, ciudadanía en general. Hoy vamos a hablar de un tema de que de una u otra manera todos los ciudadanos tenemos que ver con él y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Sí, es un tema común del diario que se ve prácticamente en el 99% de las operaciones de actos de comercio que realiza la ciudadanía, y la ciudadanía en general por lo general no se da cuenta de que es sujeta a un impuesto, entre comillas. Por eso hoy tuvimos a bien invitar a dos expertos en la materia, ya conocidos, amigos, socios del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco. Contador público certificado Ramón Pérez Morga, director general de RPM Asesores Empresariales. RPM Asesores Empresariales, el contador Víctor Arturo Cruz Solís. Solís Priego Consultores. Director general de Solís Priego Consultores. Dos contadores con amplia experiencia en la práctica contable, socios del colegio desde hace ya 10 años. Y pues bueno, son invitados asiduos a este programa que es de mucho interés para todo nuestro auditorio. Bienvenidos, contadores. Un gusto tenerlos aquí con nosotros. Como ya decíamos en la introducción, había un tema de que los ciudadanos por lo general no nos damos cuenta, que se llama IVA, Impuesto al Valor Agregado. La mayoría de los ciudadanos en lo general tenemos la duda, oye, yo cómo participo en esa situación del IVA, me beneficia, me perjudica, realmente es un costo adicional a lo que yo estoy comprando o al servicio que estoy disfrutando. ¿Cuándo debo? Porque dicen que hay productos o servicios exentos o tasa cero. No entiendo de eso, dice el ciudadano común. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el IVA? Okay. Bueno, pues si quieres comienzo. El IVA es un impuesto de los más lindos para el gobierno. ¿Por qué? Porque la gente precisamente no se da cuenta cuando lo pagan, ¿no? El IVA es un impuesto trasladado. ¿Qué quiere decir? Que no es que tú vayas directamente al gobierno a pagarlo, sino que tu proveedor te lo cobra y el proveedor ya se lo entrega al gobierno, ¿no? Entonces esa mecánica es muy útil para el gobierno porque el contribuyente no lo siente tanto. O sea, yo siempre les digo, cuando me toca explicar este tema, ¿qué te gustaría más? ¿Comprar un carro que te cueste 200,000 pesos o un carro que te cueste 232,000 pesos? No, pues el de 200. Digo, pues deja de vivir en un estado, le digo, ya lo consigues a 200. No, aquí en México, un carro que cueste 232,000 para ti, en realidad son 200 que cuesta el vehículo y 32,000 que de la noche a la mañana el gobierno te quitó, porque no es otra cosa, por comprar un vehículo. Y ya cuando lo toman así dicen, ay, duele. ¿Y por qué doy esa explicación? Porque no falta quien te dice, no, es que yo no pago impuestos. Y yo le digo, sí los pagas, ¿no? Solo que no te das cuenta, ¿no? Dice, no, es que yo soy informal y no pago impuestos. ¿Dónde compras tu ropa? En Liverpool. Ahí pagas impuestos. La gasolina, ¿no? Pues en una gasolinera, ¿no? O sea, a menos de que fuera ilegal, pagas impuestos. Entonces, en cada acto, en la gran mayoría de los actos nos toca pagar impuestos de alguna manera u otra. Y esa es la gran ventaja para el Estado. Porque el ISR, pues sí puede ser un poquito más difícil con el tema de la formalidad y la informalidad. El IVA no. Porque el IVA la gente ni siquiera se da cuenta. Y hasta el informal en algún momento va y compra algo que causa IVA, ¿no? O sea, tú a quien se lo compras,
estás pagando un IVA. O sea, cuando a quien le compras un producto o un servicio, estás pagando un IVA. Pero digamos, tu proveedor, como tú dijiste, en su momento, aunque sea fabricante, él pagó un IVA para poder constituir ese producto o servicio. Sí. Entonces, a final de cuentas, si vamos, es una cadena. Entonces, ¿quién realmente paga el IVA? El IVA tiene una característica, ¿no? O sea, como dice el contador, es trasladado. Entonces, lo bonito, ¿no?, de este impuesto, tanto para el Estado como para el contribuyente, es que lo paga el consumidor final. O sea, quien realmente tiene el impacto económico de soportar el pago de ese impuesto es el consumidor final. Las empresas o dentro de la cadena de consumo, ¿no?, desde el industrial hasta el consumidor, van trasladando precisamente ese impuesto a quien va comprando. Entonces, el último de esa cadena en comprar es el que absorbe el costo del impuesto, porque es el único que no va a poder acreditarlo, no va a poder contrarrestarlo contra ningún otro impuesto, porque es el que finalmente lo está pagando. A mí se me hace muy curioso, o vale la pena mencionar más bien, que también se habla que es un impuesto inflacionario. ¿Por qué? Porque la tasa a la que estemos sujetos, ¿no?, ahorita, que actualmente hay dos tasas en sí y 3 tasas, 16%, 0%, bueno, en zona fronteriza, ¿no?, 8%, y pues están los exentos, ¿no?, los que no, y no objetos de IVA, ¿no? Entonces, ahí, si nos ponemos a pensar matemáticamente, para la empresa el IVA pudiera ser del 15, 20, 30, 40%, y económicamente no debe de tener repercusión en el sentido de que solo lo está trasladando. Sin embargo, en tema inflacionario, ahí es donde repercute, porque si un bien, como dice el vehículo, ya no cuesta 200, sino cuesta 232, cuesta 250, cuesta 300, por el tema solo del impuesto, ya es un tema más de economía inflacionaria, en el sentido de que ya el costo que tienes que desembolsar para comprar un bien o un servicio, pues ya es mucho mayor por el simple hecho de la tasa del impuesto, ¿no? Yo diría que igual por el incremento de los precios, del precio base, ¿no? También, o sea, claro. el productor se lo vende a un distribuidor en un precio, el distribuidor obviamente está haciendo un acto de comercio, tiene que tener una utilidad, aumenta la base y por lo tanto el IVA también se ve incrementado, ¿no? Claro, ahora, y el ciudadano común, o sea, ¿cuánto es la tasa de IVA que está en ley? 16% para la gran parte del país, para ciertas actividades, para la gran mayoría de las actividades en México, y 8% en zona fronteriza para las personas que viven en esa zona fronteriza, ¿no? Esas son las dos tasas comunes. Como bien comentaba el contador Víctor, tenemos una tasa cero para ciertas actividades que el Estado dice es muy cruel cobrar el 16, sí entran dentro del ámbito, pero no tenemos corazón para cobrar ese IVA. Son tan humanos, ¿no? Son tan humanos que dicen, no, pues es que pues, la comida no, la medicina no, entonces... Hubo un tiempo, ¿no?, que sí se pretendió cobrar IVA a medicamentos. Sí, de un 5% iniciar y pues se fue para atrás. La verdad es que esas características, esas reglas tan específicas luego dan pie a malos manejos. Yo sí soy de decir, ¿sabes qué? Mejor baja todo a 12% de IVA, pero todo parejo. Y a lo mejor lo que recaudas de IVA de medicinas y de comida lo usas para alimentar y para curar a la gente. Y ahí nos vamos todos parejos y no hay para dónde jugarle, ¿no? Porque cuando hay varias tasas hay mucho por hacer en temas de estrategia. Entonces, la tasa original se podría decir que es de un 16%. Hay productos con exentos de IVA. ¿Qué productos Correcto. pudieras mencionar? El más común son los servicios de medicina. O sea, los servicios de medicina son es el más común de todos, ¿no? Porque es el que podemos ver del día a día, ¿no? O sea, una consulta médica está exenta de IVA, o sea, no está obligado ni siquiera a declarar IVA ni a hacer nada. No son sujetos de IVA. No son ¿no? sujetos. Y el campo no se ve beneficiado, o sea, los agricultores no tienen algún beneficio con esas exenciones o con esas tasas cero que existen, ¿no? Sí, ahí se aplica lo que es una tasa cero. Esa es la parte donde cuando uno le estudia dice, bueno, ¿por qué uno es exento y otro es tasa cero? Y tú le preguntas a muchos especialistas, la verdad es que es difícil encontrarle un sentido, ¿no? O fueran todos exentos o fueran todos tasa cero, pero hacen una división
que económicamente sí afecta, ¿no? Y digo, es un tema, considero yo más un tema político, de no querer echarse la soga de que, ¿sabes qué? Sí voy a grabar a los doctores, sí voy a grabar la comida, pero en la interpretación sí deja mucho que desear, como que ¿por qué a esto sí les tengo? Por ejemplo, el doctor no es exento, prácticamente como si no fuera objeto de IVA, entonces él se olvida de ese impuesto, pero los que son tasa cero no se olvidan de ese impuesto. Entonces, los que son exentos, el IVA lo consideran como si fuera parte de su costo. Entonces, ese carro que vale 232,000, ahora para él sí costó 232,000, y para el agricultor no. El carro que compró costó 200 y tiene 32,000 para solicitar en devolución. Entonces, termina siendo más afectado el agricultor. Sí, y yo creo que más complicado. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tienes tasa cero. Sabemos que en el IVA, así como cuando tú compras, haces alguna adquisición, independientemente que sea materia prima o algún gasto o costo, ese IVA tú lo puedes disminuir contra los ingresos que tú tengas, ¿sí o no? Entonces, tú tienes un ingreso, cobras un IVA, y de ese IVA tú puedes hacer, para que no enteres todo ese IVA a la autoridad, como dirías tú, la autoridad, tan buena gente que es, te permite acreditar, es decir, disminuir de ese IVA que tú cobraste, te permite acreditar lo que tú compraste para hacer ese producto o brindar ese servicio. La pregunta es, ¿la tasa cero te permite acreditar el IVA? Porque no es lo mismo exento. En exento si no puedes, como tú bien dijiste ahorita, te olvidas. Pero cuando tú tienes ingresos tasa cero, ¿y el IVA? ¿Qué pasa con ese IVA que tú puedes acreditar? Se convierte en un saldo a favor que tendrás que solicitar en devolución, pero que sabemos por experiencia que no siempre es tan fácil. No es como decirle a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Este mes me quedaron 50,000 pesos de IVA que yo pagué, y pagué y que no tengo contra qué acreditar, entonces devuélvemelo. No. O sea, no es tan fácil, no es como que bueno, sí, ¿a qué cuenta? Y ahorita te transfiero. No va a pasar así, ¿no? De hecho, uno de los temas que a mí me gusta mucho platicar, sobre todo con los empresarios, es ese tema del flujo efectivo. O sea, el enseñarles de que, ¿sabes qué? Tus ingresos son estos, antes de IVA. El IVA es aparte. Oye, entonces si vendo 100,000, tengo que pagar 16,000 de IVA. Si no compras nada con IVA, pues sí. Pero entonces tenemos que buscar cuánto es lo que de pagar realmente ya con tus insumos que causan IVA, ¿no? En el tema de la agricultura, pues sí se vuelve bien complejo, porque están pagando ese IVA, no tienen con qué acreditarlo y no lo pueden hacer un gasto. Tienen que solicitar la devolución, ¿no? Y es muy complejo, contador Víctor, un trámite de solicitud de devolución que platique, contador Ramón. Complejo, sí, en el sentido de que precisamente como se conviven varias tasas, o sea, en la actividad, por muy sencilla que sea una actividad económica de una empresa, sí se topa con tasa 16, 0, exentos o hasta 8%. O sea, sí se lo puede topar. Entonces, en una solicitud de devolución, uno o la autoridad lo que busca verificar es que tu saldo sea real. O sea, es decir, que efectivamente es un IVA que tú pagaste y que ya no se pudo acreditar contra nada y que efectivamente lo tienes que solicitar en devolución. Entonces, para efectos de demostrarlo, tú tienes que tener tu contabilidad casi impecable, ¿no? Para demostrar, ¿no?, que los gastos que efectuaste cumplen con todos los requisitos y todas las reglas de deducibilidad. Pero teniendo todo eso, pues es un trámite burocrático como cualquier otro, ¿no? Nada más es tener los datos exactos y confiables para que en caso de que la autoridad nos quiera verificar lo que nosotros estamos solicitando, no haya ningún problema. O sea, se pueda demostrar plenamente que se tienen el derecho, ¿no?, de solicitar la devolución. El problema está en que sabemos que en la vida real una contabilidad impecable no existe. O sea, tanto por la naturaleza de las actividades a veces de la empresa, como también por la complejidad que tiene la ley, ¿no? Entonces, siempre hay por ahí un margen de error, y es lo que propicia que quizás solicitas en devolución y pudiera ser que te encuentren ahí alguna discrepancia con el criterio de ellos,
entonces pudiera ser que se complique ahí tu solicitud, pero en general, si uno está consciente de que el saldo a favor que va a solicitar es correcto, es cuestión de hacer el trámite, ¿no? También no es rápido, como dice el contador Ramón, o sea, no es como que lo solicito y 15 días después me cae, ¿no? Como la devolución anual, ¿no? Sino por plazo la autoridad tiene 40 días hábiles para resolverte una devolución, 40 días hábiles, y que se pueden truncar o se pueden pausar en cuanto la autoridad pueda solicitar una información adicional, lo cual tiene el derecho, dentro de esos 40 días, la autoridad tiene el derecho de solicitarlo cuando sea y las veces que quiera. Entonces, esos 40 días se pueden volver 80 días hábiles, ¿no? Entonces, ahí dependiendo, ¿no? de la complejidad del saldo que estás solicitando, pudiera ser el tiempo que te tome, pero de entrada, si todo está perfecto y todo sale muy bien, son 40 días hábiles que vienen siendo mes y medio, casi tirándole a 2 meses, pues. Se nos pregunta una persona del auditorio, los productos que compramos en el súper, la canasta básica, pues, en pocas palabras, ¿causan IVA? La gran mayoría no, en temas de comida, pero muchos otros productos de limpieza y en general sí causarán IVA, ¿no? Ahí a mí me gustaba, comentábamos antes de iniciar esta sesión, que a mí me gustaba cuando yo estudiaba agarrar los tickets y ponerme a verificar, esto sí me cobraron IVA, esto no me cobraron IVA, y luego uno se llevaba sorpresas y no entendías, oye, y esto sí me debe haber cobrado IVA, pero no me cobraron, ¿por qué no me cobraron? Se equivocaron y ya quiero meter y no, lo que pasa es que pues no nada más nos vamos con la ley del IVA, tenemos que ver reglamentos si no tiene alguna excepción, y luego de ahí decretos, que a lo mejor un presidente dice, ¿sabes qué? Este producto causa IVA, pero como está en el limbo y creo que le ayuda a la gente, pues, o porque soy socio de Jumex o algo por el estilo, pues, perdón por el comercial, ya no va a causar IVA, ¿no? Y ahí ayuda y ya de ahí se jalan todos los demás. Por lo del decreto, ¿no? Que comentabas. Por un decreto que hubo hace tiempo. Entonces, creo que la mejor manera de identificar si nos están cobrando IVA o no es revisar tu ticket. Y ahí vas viendo qué sí causa IVA, qué no causa IVA. Y a la hora de tener un negocio es muy importante, porque me pasó ahora de que una empresa pues ya está cerrando y empezó a liquidar a sus trabajadores y pues el impuesto se disparó. Y me dicen, oye, ¿por qué me sale tan caro el impuesto? Si pues si no, digo, mira, lo que pasa es que dejaste de comprar mercancía y el dinero que tenías lo usaste para pagar finiquitos. Entonces, todo lo que tenga que ver con salarios no causa IVA. Y todo lo que pagues por salarios va a hacer que pagues IVA. Entonces, si estabas acostumbrado a pagar 50,000 pesos de salario al mes y este mes pagaste 150,000, pues prácticamente son 150,000 que no vas a poder acreditar. Y ya estamos hablando de unos 20,000 pesos más de IVA. Me decían, ¿pero por qué? Así es la ley, ¿no? Por esa parte yo comentaba de que realmente si todo causara IVA, cualquier pago causara IVA al 10, al 12%, todo sería fiscalizable de una manera mucho más fácil y realmente no afectaría tanto, porque empresas, recuerdo mucho el tema de los restaurantes, si no se saben administrar bien, no, se comen el IVA y quiebran, ¿no? Porque ellos dicen, no, pues voy a vender mi platillo, me sale 40 pesos, lo voy a vender en 100 y tengo 60 de utilidad. Y yo, no. O sea, si quieres tener 60 de utilidad, lo tienes que vender a 116. No, pero es que, o sea, si quieres realmente esa utilidad, tú lo tienes que basar sin IVA y a eso aumentarle el IVA. Pero es que no me da 116. Bueno, entonces sé consciente que no lo estás vendiendo a 100. Que lo estás vendiendo como en 87 pesos, y qué gran diferencia entre ganar 60 a ganar 47, 46, ¿no? Entonces, cuando la gente no se da cuenta de eso, es cuando empiezan a relinchar. Y también para mí es una medida común, ¿no? Yo lo que le digo al empresario, mira, cuando me dicen, es que mi negocio no me da, ¿por qué no te da? Y ya empezamos a ver, ¿no? Y yo tengo 2 indicadores para decirle a un empresario si su negocio está dando o no está dando. Si tú pagas más renta de lo que te queda a ti a final de mes, pues no. Si tú pagas más IVA de lo que te queda a ti al final del mes, que es un común denominador,
pues no tampoco, pero ya ahí quedas tú como que a ver qué tanto me convino, ¿no? Yo siempre he dicho, creo que a nadie le preocupa pagar 100,000 pesos de IVA al mes si tiene 2 millones de utilidad. Entonces, totalmente. O sea, no le afecta nada. Pero si tienes 50,000 pesos de utilidad y te toca pagar 60,000 de IVA, dices tú, oye, aquí algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces ahí es donde es el momento de hacer como que diagnósticos, de a ver qué es lo que nos causa IVA. Particularmente yo sí tengo el hábito de que llevamos estadísticas conforme a esto es más o menos lo que debes de pagar de IVA. De pronto se dispara, a ver, vamos a revisar qué fue lo que no causó IVA, cuáles son las razones por las que una empresa puede pagar IVA de más. ¿Sabes qué? No te quedaste con dinero en el banco. Uno muy común. ¿No? Dice, no, pues ya lo acredité el otro mes. No es así de fácil. Ya no existe el... O sea, a lo mejor tú tenías 116,000 pesos para pagar a fin de mes y no lo pagaste, ya le pagas al gobierno 16,000 pesos y tú te quedas con 100. Y a tu proveedor, en vez de pagarle 116,000, ya solo le pagas 100. Entonces, esa parte del flujo efectivo también es bien importante que los comerciantes sean conscientes, ¿no? Por eso es que luego cuando un comercio inicia o empiezan y les empiezan a meter los goles, digo yo, de que cuando van con clientes grandes, día 31, 5, 6 de la tarde, empieza a caer el dinero, y oye, me cayó, pues busca a quién le debes y mándaselo para él. Yo le llamo la papa caliente de los días 31, ¿no? El dinero cae, deshazte de él para poder acreditar el IVA, porque si no, eso también puede llevar a la quiebra un negocio. Si yo le quería pagar a mi proveedor 116 y no le pagué, al mes siguiente ya solo le puedo pagar 100, ¿no? Entonces ya perdí mi capacidad de pago un 16%, y ese jueguito es algo de lo cual ellos se deben de administrar, y no es un tema de evadir impuestos, es simplemente una buena administración fiscal. Sí, porque al final de cuentas las erogaciones que estás realizando son reales, pues no estás evadiendo impuestos propiamente, ¿no? Sí, y a veces te dicen, no, pues ya lo acredito el siguiente mes. No, porque ya no vas a acreditar 16, vas a acreditar 13. Y si multiplicas eso por millones, pues ya empieza a pegar. Claro. Me preguntan igual, zonas fronterizas. Comentaron hace unos momentos de que en las zonas fronterizas es el 8%. Al decir zona fronteriza, en isofacto pensamos Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas. Uh-huh. ¿Eso aplica también para la frontera de aquí del sur? ¿Y en qué parte pega? O sea, ¿se puede considerar zona fronteriza en el sur? Sí hay en el sur, nada más que no tengo ubicado ahorita. Hay un estado específico. Inicialmente el decreto llamó a las empresas del norte, bueno, a las ciudades del norte. Es que no es como que decir estado, son ciudades específicas que marcan territorio. Estados, o sea, y ya después, pues, con justa razón el sur dijo, oye, como que ¿por qué los del norte y nosotros no, si también tenemos nuestra competencia? Y ya se creó un listado de todas esas ciudades del sur que específicamente pueden tener una tasa preferente. Solo que tampoco es tan fácil. No por estar ahí ya empieza a vender al 8%. Hay requisitos. ¿Qué requisitos son? De que ahí esté tu administración, por así decirlo, o por lo menos de que todas las actividades que estés realizando, o la mayoría de las actividades, las estés realizando con gente local. Porque antes era bien común. ¿Sabes qué? Pongo mi empresa allá, vendo al 8, compro al 16 y solicito mi IVA a favor, ¿no? Entonces, ya dentro del decreto establece, si es la tasa del 8, pero para los habitantes que viven en esa zona. Y que realicen sus actos de comercio en esa zona. Como ingresos, como adquisiciones, ¿no? Erogación. Correcto. Sí, porque si no ya no se estaría actuando con... Digo, sí pueden comprar a tasa 16, pero su venta tiene que ser local a tasa 8. Lo que ¿No aplica ahí la proporcionalidad? Pregunto. No, porque por ejemplo, si nada más pudieran comprar ahí, pues tendrían que ser su propio país, ¿no? Entonces sí, tengo clientes que tributan esa tasa y evidentemente la mercancía viene de Ciudad de México, ellos compran a tasa 16 y venden a tasa 8. Entonces sí les sale normalmente un saldo a favor de IVA por ahí. Perfecto. Ok, entonces el IVA a simple vista puede decir que es sencillo, entre comillas, porque el que lo paga es el consumidor final y pues normalmente es el ciudadano, ¿no? El que no tiene actividad económica, el que ya no, como ustedes bien dijeron hace unos momentos, de que
ya no lo va a vender. Sí, ya no lo va a trasladar a otra O si lo vende, no lo puede trasladar. No lo puede trasladar, efectivamente. No. Ahora, la pregunta va en el sentido de, ¿por qué entonces, si es algo tan común, en qué depende que si revisamos las estadísticas, hayan tantos créditos fiscales con respecto al IVA? ¿De qué depende? O sea, es muy complejo, por eso hace rato que comentabas igual de la devolución, puede ser engorroso. O sea, ¿qué es lo que, o es la mentalidad del ciudadano la que hace que exista esa situación? Creo que ahí ¿qué es lo que yo quiero puntualizar? Hay que ver el IVA como una cuenta aparte, ¿no? O sea, como lo que es un impuesto o es un dinero que es del Estado desde el momento en que nosotros lo cobramos y que bajo ciertas reglas se disminuye, ¿no? Se acredita un impuesto que nosotros ya pagamos y así. Pero desde el momento que lo compramos, desde el momento que lo cobramos, somos como recaudadores del Estado, pues no es dinero que no es de nosotros. Y de ahí viene el problema que mencionas, o sea que hay mucho crédito fiscal, es un impuesto bastante evadido también, en el sentido de que precisamente las empresas no son conscientes, o la mayoría no son conscientes de que precisamente ese dinero no es de ellos. O sea, y es una manera como de financiamiento interno indebido, ¿no? Que utiliza la empresa o que es debido, pero siempre y cuando se lleve de manera responsable, que al final del plazo para pago, pues se tenga que pagar el impuesto correspondiente, ¿no? Y si se lleva un control eficiente dentro de la empresa, también se puede estimar cuánto se va a pagar, cuánto IVA se tiene cobrado y cuánto IVA ya se tiene pagado. Entonces es complejo en el sentido del control que se tiene que llevar para administrarlo, porque es como lo que le comentaba, o sea, es como llevar la cuenta de alguien más. Entonces siempre manejar el dinero de alguien más requiere una administración adicional, requiere un compromiso, una responsabilidad, que no es lo mismo cuando es el dinero propio de uno, ¿no? Entonces las empresas generalmente cobran 200,000 y son 200,000 que siento que ya me puedo gastar, cuando de esos 200,000 pues no todo es mío, sino hay una parte que es del Estado desde el momento que yo lo estoy cobrando, pues. O sea que podemos decir que los problemas fiscales con respecto a IVA son más administrativos que fiscales propiamente, ¿no? Sí, administrativos y de mentalidad, porque también es cierto que hay mucho contribuyente que dice, si es que yo no trabajo para el gobierno, dice, o sea, yo quiero trabajar, ganar dinero y no pagarle nada al Estado. Esto, bueno, eso lo podemos trabajar con ISR, vemos cómo administramos, de qué forma tener una utilidad real, pero mínima, llevando una buena administración, no pagar tanto impuesto, pero el IVA no. El IVA lo pagó tu cliente, ese nunca fue tuyo. ¿Y por qué se dan tanto los créditos? Por dos razones. Una, su fiscalización es más fácil. Tú estás a la hora de una facturación, que ya tenemos PUE, que ya tenemos complemento de pago, la autoridad ya sabe cuánto tienes que pagar de IVA. ¿Qué variaciones puede haber? Una factura que no se canceló, que viene en vías, un ingreso que no declaraste, que tienes que meter, pero en general ya tiene una buena idea. Entonces la fiscalización es mucho más fácil y también más fuerte, porque no es lo mismo dejar de pagar un impuesto que tenías que pagar que era tuyo, que dejar de pagar un impuesto que no era tuyo, ¿no? Correcto. Y entonces ya la penalidad cambia y también totalmente. El tipo penal cambia, ¿no? Es más delicado. ¿Y el IVA por los ingresos en plataforma es el mismo tratamiento? ¿O tiene un tratamiento especial? Tiene facilidades, ¿no? Dependiendo los ingresos, el ingreso que tenga la plataforma te da la posibilidad de que la plataforma te haga una retención y tú ya lo consideres como que eso fue el pago, ¿no? Que es lo más fácil. Si nada te dedicas a plataformas, pues, y no tienes tanto ingreso, ahí lo dejas y que la misma plataforma lo vaya causando. La verdad es que en ese tema la autoridad sí se ha visto eficiente a la hora de recaudar. ¿Sabes qué? Pues al final del día el Uber es una actividad que causa IVA. ¿Por qué no me lo estás pagando? No, pues qué complicado agarrar a cada chofer y ponerle a cobrar, ¿no? Sí. Como el taxista. El taxista pues también es bien complicado causarle un IVA, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Es autotransporte de personas público, no causa. Pero acá sí. Entonces dices tú, pues que me paguen,
porque es privado, no es público, ellos defienden que es privado, que me paguen, pero ¿cómo le cobras a cada? ¿Sabes qué? Háblale a la empresa de Uber, si quiere chambear aquí, me tiene que hacer la retención de ellos antes de pagarles, y ya que ellos vean cómo se rascan, ¿no? Entonces ahí se eficientó bastante. El reparto de la comida, lo mismo. En el reparto de la comida era doble, porque le retienes al restaurante que está vendiendo y que le pagan a Uber, y le retienes al repartidor, ¿no? Entonces esa eficiencia sí, yo sí considero que ha sido de las actividades más, o de las decisiones más interesantes que ha tomado la autoridad, porque ya no se les van. O sea, es que a lo mejor una tasa preferente del 8% de retención, y si quieres ya no me pagas, pero pues 8% está bien, y es automático, y no tengo que gastar, no me meto en problemas con nadie, lo va a retener una empresa seria, me lo va a pagar, no me va a meter en problemas. No tiene costos de fiscalización. Lo mismo pasó también en el escándalo ese que decían de Netflix, y que ya todo el mundo otro comercial, estoy metiendo muchos comerciales, pero Netflix... muy comercializado. Sí, no, al rato voy a traer mis logos acá. Que la gente estaba brincando, y ahí es donde te das cuenta que la gente no es consciente, porque de pronto le dijeron, ¿sabes qué? Pues Netflix tiene que pagar IVA. No, ¿por qué? Gobierno, Y la pregunta era, ¿y por qué no ha estado cobrando IVA? Si es un servicio en territorio nacional que paga un ciudadano mexicano, ¿por qué se nos pasó tanto tiempo? ¿Sí? Porque al final del día, cuando vas al cine, pagas IVA. Compras comida en el cine, pagas IVA. Porque una plataforma digital en el extranjero, pero que presta un servicio en territorio nacional, no lo va a causar, ¿sí? Claro. Entonces ahí es donde te dices, es que ellos no saben que sí lo están pagando. O sea, como nunca se lo desglosan, no tienen idea de qué es lo que están pagando. Claro, totalmente, ¿no? O sea, a final de cuentas, todos los ciudadanos pagamos IVA. Sí. De hecho, es un impuesto indirecto. Nadie se libera de esa situación. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En nuestra administración, cuando percibimos ingresos, ver qué tipo de ingreso es. Y yo creo que sí también es prudente conocer qué tipo de productos, ¿no? Son los que están grabados, los que no están grabados, los que están exentos. Ya vimos la diferenciación entre exento y tasa cero, y obviamente las otras dos tasas. El IVA. Entonces, ese impuesto, a final de cuentas, es un impuesto universal, porque existe prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sí. Y sí que yo creo que los ciudadanos debemos de tomar en cuenta que no es un impuesto derivado de propiamente de un impuesto a la utilidad que tenga uno como comerciante. Al contrario, es un impuesto al consumo. Es un impuesto al consumo, efectivamente. Algo ya que quieran ustedes complementar para cerrar esta transmisión del día de hoy. Yo creo que como anotación final, tanto al empresario hacerle la recomendación de que, precisamente como vimos en la plática, lo complejo es la administración del IVA. O sea, el cobrarlo no es difícil, pues ya lo hacemos, ¿no? Ni el pagarlo tampoco es complicado. Lo complicado es la administración de ese recurso o de ese dinero, ¿no? De nuestra cuenta, para que al final del día, al momento de pagar, si te dice el contador, te toca pagar 50,000, es porque son 50,000, o sea, nunca fueron tuyos, y tus actividades corresponden a ese pago, entonces no deberías de tener problema. Y para el consumidor, ¿no? Para el ciudadano de a pie, la recomendación de, pues, fijarse bien cuáles son los productos que consume, ¿no? Y estar consciente que pues es parte de vivir en una economía, ¿no? O sea, el tener que pagar impuestos, y que, como decíamos al principio, de los impuestos no nos escapamos, y que tanto como para decir que no, que es imposible que yo diga que no pago impuestos, porque pues sí los pago al momento de consumir, tanto como yo también le comento a las personas así de, no, pues yo le exijo al gobierno, aunque sea informal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues impuestos sí pago. Claro. Aunque sea IVA, pagamos, ¿no? Entonces, de cualquier otra forma, tenemos el derecho de exigir también a nuestras autoridades que los recursos que recaudan se empleen de manera correcta. Es correcto. Okay. ¿Contador Ramón? Sí, bueno, muy parecido a lo que comenta el contador Víctor. Creo que es un tema para el público en general que deben de conocer,
No, porque yo siempre que les digo, es que pagaste 232 y luego se enojan. No, es que lo acabo de comprar y lo quiero vender al lote. Yo pagué 232 y me quieren pagar 180. Están locos, 52 y tengo 2 meses con él. No, lo que pasa es que tu carro valía 200. El IVA, ese es para el gobierno. El de lote no te va a pagar a ti el IVA porque tú no lo trasladas. Y en realidad nada más le estás perdiendo 20 y dicen, no, dice, yo pensé que el ratero era el de lote y el ratero es el gobierno. Dice, pues sí, o sea, al final del día, ese detalle de no conocer, de pensar, de no saber qué es lo que estás pagando, es lo que deja a la persona en la opacidad. Cuando tú eres consciente de cuánto estás pagando y siempre retoma el tema de los salarios, sabes que si yo gano 100,000 pesos de salario, me toman el 25% de ISR, pues ya me quedan 75. Ya me tumbaron 25,000 pesos, ¿no? Y esos 75, si yo los quiero consumir, le tengo que tumbar el 16 que me van a cobrar de IVA, pues ya son otros 10,000 pesos. Entonces de 100,000, ahí nada más federal, 35,000 pesos, me quedo con 65, ¿no? Y no es lo mismo vivir con 100 que con 65. Y hay países donde lo pagan, ¿no? Pagan hasta el 50% de sus impuestos, pero porque tienen una buena educación, tienen seguridad y una excelente calidad de vida. Y una excelente calidad de vida. Y aquí, aparte de nuestros impuestos, tenemos que pagar nuestros otros impuestos: educación privada, seguridad privada, salud privada. Y dices tú, no se ve esa parte, ¿no? Ese beneficio. Es un tema bastante... Qué interesante, y nos faltó porque hay retención de IVA. ¿Cuál es el tratamiento del IVA? Ese sería un tema para la siguiente ocasión. Y además también, que también nos falta, o sea, que si nos ponemos a explayarnos no terminamos, que en sí lo que está grabado no es el bien, sino la enajenación del bien. Es correcto. El acto de comercio. Entonces, sí, por ahí hay diferencias entre que el bien esté grabado a que el acto de la enajenación esté grabado. Pues ya escucharon, ya dio una introducción aquí el contador Víctor al siguiente la tema. Segunda temporada. La segunda temporada, ¿no? No se lo pierdan. Por último, contadores, ¿dónde les puede localizar nuestro auditorio por si tienen alguna duda, alguna consulta que hacer? A mí me pueden mandar un WhatsApp con toda la confianza al 9931 94 28 53 y con gusto ahí les atiendo. Soy el contador Víctor Solís de Solís Sastre Priego Consultores. Sí, de mi parte también al celular 9933 86 10 26 y soy gerente de RPM Asesores Empresariales. También en redes sociales nos pueden contactar. Muchas gracias por haber venido a compartir sus conocimientos el día de hoy en este programa llamado Reto Contable. Nos despedimos, un gusto compartir hoy la mesa con dos expertos en materia contable fiscal y con ustedes, estimado auditorio, los esperamos en nuestra siguiente emisión. Reto Contable, programa del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco. Hasta la próxima. Gracias. Has escuchado Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Los esperamos en la próxima. Universidad Tecnológica de Tabasco, excelencia académica, innovación con sentido social. Sintonía UTAP 102.5 de frecuencia modulada.